Hola, bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de percepción computacional. Eh, Mi nombre es Marco Benalcázar y el día de hoy vamos a continuar con nuestra revisión de algoritmos basados en morfología matemática binaria. Eh, el contenido de la mayor parte de las slides que vamos a utilizar para esta clase está basado en el libro de procesamiento digital de imágenes de Rafael González y Richard Woods. Vamos a empezar revisando un primer algoritmo morfológico que nos permite extraer bordes. En este caso, los bordes que vamos a extraer van a ser bordes internos. Para esto vamos a asumir lo siguiente. Entonces, el borde de un conjunto de píxeles A, donde este conjunto de píxeles le denominamos el foreground, que lo vamos a denotar mediante beta de A, se puede obtener mediante la siguiente operación. Primero, erosionamos el conjunto A por un elemento estructurante B, donde este elemento estructurante B nosotros lo debemos seleccionar dependiendo obviamente de el propósito para el cual requiramos el borde. Típicamente, si nosotros queremos tener bordes de igual grosor, si se quiere, podemos usar elementos estructurantes tipo disco. Y luego se ejecutará la diferencia del conjunto entre el conjunto A y su erosión. ¿Ok? Entonces, el borde del el conjunto de píxeles A o el borde del objeto A está dado por el conjunto de píxeles A o el objeto A menos la erosión del objeto A o del conjunto A por el elemento estructurante B. En esta figura de acá abajo nosotros podemos ver justamente una ilustración de este caso. En este caso estamos asumiendo que tenemos nosotros un objeto A, el cual está formado por o está dentro de esta imagen que ustedes pueden ver aquí, dentro de esta grilla que ustedes pueden ver aquí, donde los píxeles que pertenecen al objeto son aquellos justamente marcados en esta especie de gris, y los píxeles que no pertenecen al objeto son estos píxeles marcados con blanco. Esto con respecto al objeto del cual queremos extraer los bordes. Por otro lado, tenemos el elemento estructurante B, cuyo centro justamente es el píxel que se marca con esta circunferencia. Y lo que se hace, en primer lugar, es se erosiona el objeto A por este elemento estructurante, dando como resultado justamente lo que se puede ver en esta parte de aquí. Una vez que nosotros tenemos el resultado de la erosión del conjunto A por el elemento estructurante B, este resultado tenemos que restar de la imagen A, tal como indica la fórmula, y una vez que nosotros hacemos esa operación, el resultado justamente es este objeto de acá, que como ustedes pueden ver, corresponde al borde del objeto A. Es importante tener en cuenta que en este caso el borde contiene píxeles que pertenecen al objeto que estamos analizando, es decir, los píxeles de este borde pertenecen al foreground. En una clase anterior nosotros habíamos visto que podemos también obtener píxeles o boundaries, como también se denomina bordes o boundaries, donde los elementos del borde pertenecen al background y no al foreground. Entonces, en este caso, si quisiéramos hacer eso, si quisiéramos obtener un borde externo, deberíamos usar la operación de dilatación. Entonces, esto de aquí nos permite calcular un inner border. Si nosotros quisiéramos calcular un borde externo del objeto A, entonces esto sería igual a el objeto A dilatado por el elemento estructurante B, y a esto le restamos
el objeto A. Esto de aquí, en cambio, me daría el outer border. ¿Ok? Entonces, de cualquiera de las dos maneras, nosotros podemos calcular bordes de un objeto. En este caso, en el borde externo estaríamos, o para el cálculo del borde externo, estaríamos usando la operación de dilatación, mientras que para el cálculo del borde interno, como este ejemplo lo ilustra, estamos usando la erosión. Aquí nosotros podemos ver justamente ya un ejemplo de una imagen. Esta es la input image. Ok, la cual contiene un único objeto de interés, que es justamente este rostro de una persona, bueno, la parte superior, más bien dicho, de una persona, de la cual se ha extraído el borde interno. Justamente, primero lo que se ha hecho es erosionar esta imagen y después el resultado de esa erosión se resta de esta imagen original y se obtiene este resultado. Es decir, si a esto les llamamos la imagen I, bueno, en este caso no se aclara qué elemento estructurante se usa. Vamos a suponer que estamos usando un elemento estructurante cuadrado. De 3 por 3 píxeles. Entonces, esto sería el boundary o la imagen boundary igual a la imagen original menos la erosión de la imagen I por el elemento estructurante B. ¿Ok? Entonces, ese sería este resultado. Aquí, a modo de caso práctico, les incluyo el código en MATLAB que justamente nos permite calcular el borde interno de esta imagen que tenemos aquí, a la cual la denotamos como I. Como ustedes pueden ver, esta es una imagen binaria. Esta es una imagen binaria que contiene el siguiente texto que ustedes pueden ver aquí. The term watershed refers to a ridge that divides areas drained by different river systems. Ok, entonces este es el contenido de la imagen I. Justamente si nos vamos acá, en esta línea, lo que estamos haciendo es leyendo la imagen de nombre text.png. Esto es una imagen que viene incorporada cuando uno instala MATLAB, entonces por eso es que no apunto a un pad especial, porque automáticamente esto toma el pad en el que se encuentra guardada esta imagen. Eso lo asigno a la imagen o a la variable, más bien dicho, original BW o BW. Acá declaramos un elemento estructurante. Eso lo hacemos con la función strel. Entonces, este elemento estructurante, como ustedes pueden ver, es un disco de radio 1 píxel, ¿ok? Es decir, en el diámetro de este elemento estructurante de tipo disco es 2 y eso se almacena dentro de la variable SE. Una vez que tenemos la imagen de la cual queremos extraer los bordes y una vez que creamos el elemento estructurante, pues procedemos a calcular el borde o encontrar los bordes de cada uno de los objetos que están en esta imagen. En este caso, cada letra sí es un objeto, porque ustedes pueden ver que es cada uno de estas letras es un conjunto conectado, ¿no? Bien, entonces en este caso lo que hacemos es justamente como se indicaba anteriormente, de la imagen original restamos el resultado de erosionar la imagen original por el elemento estructurante que nosotros hemos declarado o hemos creado. Y esto nos devuelve la imagen I, en donde en esta imagen, justamente como se puede ver, se aprecian los bordes
de cada una de las letras que contienen esta imagen. Lo demás, pues, el resto de código, la porción que ustedes pueden ver acá, es simplemente usada para mostrar el resultado, la imagen original y el resultado de la extracción de bordes. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, me dicen por favor. ¿No? No, profe. No, Ok. Continuamos entonces. Un segundo algoritmo morfológico que vamos a estudiar es este algoritmo de relleno de hoyos. Este algoritmo es bastante útil en la práctica, puesto que esto nos va a permitir hacer correcciones, por ejemplo, de segmentaciones. Y ya vamos a darnos cuenta a través de un ejemplo práctico justamente de la importancia que tiene este algoritmo. Entonces, en este caso, nosotros empezamos formando un arreglo X0 de ceros. Este arreglo X0 tiene el mismo tamaño que la imagen Y, la cual, por supuesto, es la imagen que contiene el objeto de interés. En este caso, el objeto de interés, como ustedes pueden ver aquí, en esta imagen de aquí, en esta imagen Y, el objeto de interés es esta especie de llamemos objeto elipsoidal, una especie de objeto elipsoidal, ¿ok? El cual tiene, pues, por supuesto, píxeles que pertenecen al fondo, o dentro del cual, más bien dicho, existen píxeles que pertenecen al fondo. Estos píxeles son los que justamente voy a marcar. Y que lo que quisiéramos es justamente que estos píxeles que están contenidos dentro del contorno de este objeto sean parte del objeto, ¿ok? Ese es el objetivo del rellenado de hoyos, ¿ok? Entonces, justamente adelantándonos al resultado, lo que queremos es obtener a partir de esta imagen de entrada, esta imagen de salida que ustedes pueden ver, en donde se tiene el mismo objeto de la imagen de entrada, pero todos los píxeles que estaban dentro del contorno del objeto o dentro del objeto y pertenecían al fondo, ahora pertenecen al objeto de interés, en este caso al objeto A. Ok, entonces decía, empezamos con un arreglo X0 de ceros. Este arreglo X0 tiene el mismo tamaño que Y, que es la imagen que contiene el objeto que voy a rellenar, excepto en las ubicaciones en X0 que corresponden a los píxeles que se conocen que son de hoyos, los cuales se setean a 1. ¿Ok? Luego se aplica el siguiente procedimiento para el rellenado de hoyos con 1. Entonces, en este caso, los píxeles que pertenecen al hoyo se denotan con 0, los píxeles que pertenecen al objeto se denotan con 1, y justamente el objetivo del rellenado de hoyos, estos píxeles que están dentro del contorno del objeto en 0, llevarlos a 1. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso se aplica esta ecuación recursiva, donde el conjunto de píxeles, o más bien dicho, en este caso, el arreglo de píxeles X sub k es igual a la dilatación del arreglo de píxeles X sub k menos 1 por el elemento estructurante B, ¿ok? Este arreglo se interseca con los elementos o con la imagen, en este caso complementaria de Y. Ok, entonces aquí tenemos la imagen inicial. Bueno, y en este caso está por demás también decir que la primera imagen, es decir, la imagen X0, vendría a ser la imagen Y. Obviamente en este caso hay que inicializar, ¿ok? Espérenme un momentito. Dice tiene el mismo tamaño, excepto en las ubicaciones de X0 que corresponden a un píxel, que son conocidos como hoyos, los cuales se setean con 1, perdón. Y yo cometí un error, ¿ok? Aquí está inicializado X0 justamente. ¿Sí? X0 no es Y. X0 empieza con un píxel, en este caso, que pertenece al objeto,
¿sí? Es decir, hay que declarar un píxel de inicio. Ese píxel de inicio debe pertenecer al hoyo que yo quiero rellenar y en ese píxel el valor se setea a 1. ¿Ok? Entonces con eso tendríamos X0. Luego necesitamos un elemento estructurante. En este caso el elemento estructurante que se va a utilizar es esta cruz, ¿ok? Con centro justamente aquí. La imagen complementaria es los píxeles que antes estaban en 0 pasan a estar en 1 y los píxeles que antes estaban en 1 pasan a estar en 0. Ok, entonces lo que se hace es, en este caso, dilatar justamente esta imagen X0 por este elemento estructurante y luego se hace una intersección de esta imagen dilatada por el elemento estructurante B con esta imagen complemento de I. ¿Ok? Con eso obtenemos la imagen X1. Una vez que tengo la imagen X1, de nuevo, esta imagen X1 procedo a dilatar con el elemento estructurante B. Una vez que tengo dilatado, interseco esa dilatación con el complemento de la imagen Y y de esa manera obtengo X2. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso lo que estoy haciendo es crecer esta región que empezó con un solo píxel. En el segundo paso ya tengo una región de 3 píxeles. En el cuarto paso tengo una región de 4 píxeles y así sucesivamente hasta que finalmente llego al paso X8. ¿Ok? Ahora, una vez que tengo el paso X8, ¿ok? El objetivo es, o en este caso lo que se hace es unir lo que tengo en X8 con el contenido de la imagen. Ahora, claro, en este caso la pregunta es, ¿y por qué paré en X8? Paré en X8 porque si siguiera repitiendo el procedimiento que me indica esta ecuación de aquí, la ecuación 919, obtendría la misma región. Es decir, a partir de un punto la región ya no va a crecer y ese es el punto, pues, por supuesto, donde tengo que detener la ejecución del algoritmo. Una vez que tengo ejecutado el algoritmo, la imagen con los hoyos rellenados es la imagen original que contiene el objeto con el hoyo, más el relleno del hoyo, en este caso que es X8. Entonces, eso me da la imagen que ustedes pueden ver aquí, X8 unido a la imagen Y. Y una vez que tengo esto, pues esta es la imagen de salida del relleno de hoyos. ¿Ok? Entonces, este es el procedimiento que nos permite rellenar hoyos. Aquí justamente tenemos, a modo de ilustración, una imagen de entrada que, como ustedes pueden ver, tiene estos círculos que deberían ser todos rellenos de blanco, ¿sí? Pero que como ustedes pueden ver, tiene todos estos círculos tienen unos centros, ¿sí? En negro, que en este caso representan los hoyos. Entonces, si nosotros aplicamos el procedimiento que se indicó anteriormente a esta imagen de entrada, pues obtenemos esta imagen de salida, donde en esta imagen de salida tengo los mismos objetos de la imagen de entrada, por supuesto, pero ahora lo que ha pasado, como se puede notar, en este caso es los hoyos se han eliminado. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito de este algoritmo de rellenados de rellenado de hoyos. Aquí tenemos un ejemplo de una función que nos permite rellenar hoyos en MATLAB. Esta función justamente es la función infill, que en este caso, si yo declaro como segunda entrada holes, justamente lo que nos permite es rellenar los hoyos de los objetos presentes en la imagen binaria BW. Entonces, en este caso, de nuevo, empezamos el proceso cargando una imagen de interés. En este caso, esta imagen de interés es una imagen en escala de grises, como ustedes pueden ver. Obviamente, como es una imagen en escala de grises y el algoritmo está diseñado para una imagen binaria, lo que hacemos es transformar esa imagen en escala de grises en una imagen binaria. En este caso,
adelantándonos al tema de segmentación, el objetivo es quedarnos únicamente con las monedas. Entonces, una forma de hacer eso es decir, ok, todos los píxeles que pertenecen a monedas pasan a tener la etiqueta 1 y todos los píxeles que no pertenecen a monedas pasan a tener la etiqueta 0, de tal manera de que si, digamos, magnificamos, ok, y vemos el valor de cualquier píxel que está dentro de estas circunferencias, esto debería valer 1, mientras que igualmente si magnificamos uno de los píxeles que están en la parte en negro, esto debería valer 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aplicamos simplemente un umbralamiento, ¿sí? Es decir, en este caso, seteamos un valor que nos permite pasar de una imagen en escala de grises a una imagen binaria comparando el valor de los píxeles correspondientes. ¿Ok? Vamos a suponer que ese valor es 200. ¿Ok? Entonces, lo que se haría en este caso es, cada píxel de la imagen de entrada se compara con 200. Si el valor del píxel es 200 o más, el píxel se etiqueta con 1. Si es menor de 200, se etiqueta con 0. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros haríamos este proceso. En este caso, MATLAB tiene esta función inBinarize que encuentra automáticamente un umbral y obviamente nos permite convertir una imagen en escala de grises en una imagen binaria. Bueno, como ustedes pueden ver, este proceso de conversión no es perfecto y aparecen unos hoyos presentes en la imagen binaria de salida de este proceso de umbralamiento. Estoy mostrando algunos de estos hoyos que existen. ¿Okay? Y acá, de hecho, es el asunto un poco más crítico en el caso de esta moneda. Ok, entonces, si yo, por ejemplo, quiero contar cuántas monedas hay, evidentemente, cuántas monedas hay en la imagen de entrada, quiero decir, o en la imagen original, evidentemente esta imagen no me va a servir para contar cuántas monedas hay, puesto que en este caso, ok, habrían más objetos que monedas. Entonces, un paso previo antes del conteo es rellenar estas partes que pertenecen justamente a la imagen, perdón, al objeto de interés, en este caso a las monedas, pero que producto del valor del umbralamiento aparecen como fondo. Entonces, para eso usamos la función infill, que nos hace un relleno de hoyos morfológico, y con infill obtenemos justamente este resultado que ustedes pueden ver en esta parte, donde ahora sí, como ustedes pueden ver, o como se puede apreciar, las monedas ya no tienen hoyos y de esta manera un siguiente paso sería el tema de encontrar componentes conectadas, que eso lo veremos en un momentito, y de esa manera, contando el número de componentes conectadas que corresponden a cada moneda, podemos saber justamente cuántas monedas tenemos en esta imagen. Justamente el siguiente paso o el siguiente algoritmo morfológico que vamos a estudiar es el algoritmo de extracción de componentes conectadas. Entonces, el hecho de que nosotros podamos extraer componentes conectadas de imágenes binarias es un tema central o es una tarea importante en muchas aplicaciones de análisis de imágenes automatizadas. Para esto, consideremos A como un conjunto de píxeles de foreground que contienen uno o más componentes conectados y forman una imagen X0, que tiene el mismo tamaño de la imagen que contiene objetos conectados o de la imagen de entrada, si se quiere. Y obviamente esta imagen pues tiene el hecho de, o más bien dicho, tiene un conjunto conectado, un conjunto de componentes conectadas para ser más específico, cuyos elementos son 0, que indican los valores de background, excepto en cada ubicación conocida que corresponde a un punto de cada componente conectada en A, el cual se setea a 1. Esto es más o menos similar al procedimiento anterior. El objetivo entonces con este algoritmo es empezar con este arreglo X sub 0 y encontrar todos los componentes conectados que existen en imagen de entrada ahí. Para eso seguimos este procedimiento iterativo.
Entonces, en este caso, bueno, iterativo o recursivo, ¿no? Porque la entrada, la entrada es, la entrada de la imagen, o más bien dicho, la entrada del procedimiento es lo que nos salió anteriormente, y así sucesivamente, ¿ok? Se está invocando a sí mismo el algoritmo. Entonces, en este caso, el késimo valor de X se obtiene como el késimo menos 1 valor de X dilatado por el elemento estructurante B, y esto se interseca con Y, ¿ok? Y este proceso se realiza, sí, una y otra vez hasta que el elemento X sub K no tiene o no se diferencia del elemento X sub K más 1. Evidentemente, uno tiene que elegir también para este algoritmo el tamaño o forma, bueno, el tamaño y forma en realidad del elemento estructural. ¿Ok? Noten ustedes que este procedimiento de extracción de componentes conectadas es bastante similar al proceso de rellenado de hoyos. ¿Ok? De hecho, la única diferencia que se puede notar es justamente en con qué estamos intersecando. En este caso se está intersecando con la imagen Y, mientras que para el relleno de hoyos se estaba intersecando o se hacía la intersección con justamente el complemento de la imagen Y. Eso es lo que se menciona justamente en esta parte de aquí, ¿no? Entonces, los dos algoritmos son bastante similares. ¿Okay? Lo único que cambia, y obviamente de eso depende el resultado, es el hecho de que para la extracción de componentes conectadas uso Y en lugar de Y complemento, que se usa en cambio para el relleno de hoyos. ¿Ok? Entonces, eso es la parte más importante de esto que vemos aquí. Veamos justamente un ejemplo. Acá tenemos nuestra imagen de entrada, la imagen Y, como se puede apreciar. Aquí tenemos un objeto, ¿sí? Un objeto de interés. A este objeto, donde los píxeles que pertenecen al objeto son todos los píxeles que en la imagen contienen un valor de 1, es decir, todos los que están en este, o con color gris, en este color gris, todos esos píxeles ya pertenecen al objeto. Acá se declara como elemento estructurante a este cuadrado de 3×3, donde el elemento o el centro de este elemento estructurante es el que está marcado con ese punto negro. Y acá empezamos con una primera imagen X sub 0. Como ustedes pueden ver, en este caso yo necesito usar o declarar, más bien dicho, un píxel que pertenece al objeto. Entonces, de alguna manera, si se quiere, esta es la semilla del algoritmo. Pero la semilla debe ser tal que debe contener un píxel y solo uno, que se setee en 1, y ese píxel debe pertenecer al objeto que estoy queriendo o del cual estoy queriendo extraer las componentes conectadas. Bien, entonces empiezo o tengo más bien dicho X0. Bueno, ahora X1 se obtiene como a X0 lo dilato por este elemento estructurante y eso interseco con Y y eso me da X1. Este X1, de nuevo, lo vuelvo a dilatar por este elemento estructurante B y eso lo interseco con la imagen Y y eso me da X2 y así sucesivamente continúo hasta que obtengo X6. ¿Ok? En este caso, X6, obviamente, si yo siguiera calculando X7, X7 me va a dar lo mismo que X6 y así sucesivamente. Es decir, en ese punto, cuando las imágenes ya no empiezan a tener cambios, es el punto donde yo debo detener este proceso y justamente lo que me queda son, bueno, visiblemente me queda la misma imagen que Y, pero lo que he ganado es saber qué píxeles de esta imagen pertenecen al objeto A. Claro, y ustedes dirán, pero bueno, eso es evidente. Miro a la imagen y ya sé qué píxeles pertenecen al objeto de interés y qué píxeles no pertenecen al objeto, bueno, más que objeto de interés, al objeto que está contenido en la imagen. ¿Ok? Entonces simplemente observo que esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 1. Entonces digo, ok, este píxel no pertenece porque es 0, este píxel no pertenece porque es 0 y así sucesivamente. Pero claro, esto si es que yo voy a hacer esto manualmente. Lo que quiero hacer es automáticamente. Entonces, este procedimiento me permite decir, ok, este píxel sé que pertenece al mismo objeto que este píxel, 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 y así sucesivamente para los demás píxeles que ustedes pueden ver
que forman parte del objeto de interés. ¿Ok? Esto va a ser quizá más evidente con los siguientes dos ejemplos. Aquí de nuevo nosotros tenemos una imagen en escala de grises, ¿sí? Esto es una imagen de rayos X de un filete de pollo con fragmentos de hueso, ¿ok? Lo que se ha hecho para obtener, esta es la input image, ¿no? Es una imagen en escala de grises, ¿no? Ok, lo que se ha hecho es un umbralamiento de esta imagen y una vez que ese umbralado se ha calculado el negativo. ¿Qué implica calcular el negativo? Que los píxeles que en imagen binaria original aparecían en 0, ahora se han puesto en 1, y los píxeles que aparecían en 1 se han puesto a 0. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra input image nuevamente. Input image del proceso de extracción de componentes conectadas, por supuesto, pero ahora esta imagen tiene, o más bien dicho, es una imagen binaria. Okay. Entonces, una vez que se ha hecho o se ha calculado esta imagen binaria, ahora como un paso siguiente lo que se ha hecho es erosionar esta imagen de aquí por un elemento o con un elemento estructurante de 5x5. Entonces se define un elemento estructurante B que tiene 5 filas y 5 columnas, ¿ok? En este caso el elemento estructurante es un elemento estructurante cuadrado. Entonces, defino el elemento estructurante B, que es de 5x5. Con ese elemento estructurante se erosiona esta imagen y el resultado, si a esto lo llamamos I y esto lo llamamos B, entonces esta imagen de aquí sería la erosión de la imagen I con el elemento estructurante que se puede ver aquí. Ok, una vez que tengo esta imagen de aquí, esta imagen se pasa por el proceso de extracción de componentes conectadas que se indica justamente en el, o más bien dicho, por el algoritmo de extracción de componentes conectadas que lo acabamos de revisar hace un momentito. Y ese algoritmo nos da como resultado esta tabla justamente que ustedes pueden ver en esta parte, ¿no? Entonces, aquí se da un ID a cada componente conectada. Empieza desde la 1 hasta la 15. Esto implica que hay 15 objetos dentro de esta imagen y erosionado por el elemento estructurante B. Y el número de píxeles que contienen cada una de estas componentes conectadas o cada uno de estos objetos es: el objeto 1 contiene 11 píxeles, el objeto 2 contiene 9 píxeles, el objeto 3 contiene también 9 píxeles, el 4 39 píxeles y así sucesivamente. Claro, de esta tabla, o para que esta tabla esté completa, pues habría que saber cuáles son los píxeles que pertenecen al objeto 1. Una vez que yo sé no solo cuántos píxeles tiene el objeto 1, sino cuáles son los píxeles que pertenecen al objeto 1, yo puedo tranquilamente identificar el objeto 1 dentro de esta imagen. Entonces, nos vamos a un ejemplo real en MATLAB. ¿Ok? Y en este caso, de nuevo, volvemos a utilizar como imagen de entrada esta imagen con este texto que ustedes pueden ver aquí. Esta, por supuesto, es una imagen binaria. Y a esta imagen binaria lo que le hacemos es pasarle por esta función bw_comp, que justamente significa Black and White Connected Components, que extraiga las componentes conectadas de esta imagen binaria, en este caso que recibe el nombre de I. Entonces, CC es una estructura, una variable de tipo estructura en MATLAB que contiene justamente datos de las componentes, de cada una de las componentes conectadas que se encuentran en la imagen I. Entonces, acá podemos ver si nosotros imprimimos el resultado que tiene esta variable CC que denota, o más dicho, que contiene las componentes conectadas de la imagen I. Entonces, como habíamos dicho, es una variable de tipo estructura, justamente eso nos indica aquí cuando nos pone como struct. Esta estructura contiene estos campos, sí, que es conectividad, tamaño de la imagen, número de objetos encontrados y la identidad y una lista con la identidad de los píxeles que pertenecen a cada uno de los objetos.
Ok, entonces la conectividad que se ha usado para encontrar o extraer las componentes conectadas es de 8. Eso significa que se ha usado un elemento estructurante de 3×3. Ok, permítame en este caso dibujarle de mejor manera el elemento estructurante. Entonces, esto significa, insisto, que se ha usado un elemento estructurante de 3×3. Donde el centro del elemento estructurante es justamente el elemento central o el píxel central de este cuadrado. ¿Okay? Esto significa una conectividad de 8. Aquí nos dice el tamaño de la imagen. Esta imagen tiene 256 filas por 256 columnas. El número de objetos, en este caso, bueno, el número de caracteres, aquí vemos que hay caracteres en general, hay puntos y hay letras. El número de caracteres que están contenidos o el número de objetos que existen en esta imagen es 88. ¿Ok? Y ahora sí, en esta lista o en esta celda, en realidad, nosotros en cada elemento de la celda vamos a encontrar los píxeles de cada uno de los objetos. Es decir, una celda en MATLAB es un arreglo que contiene, en este caso, contiene vectores. Entonces, esto está en la posición 1, en la posición 2 de la celda, en la posición 3 de la celda, y así sucesivamente hasta la posición número 88. Ahora, cada una de estas cajitas, ¿qué contiene? Cada una de estas cajitas, como decía, contiene un vector, donde justamente si nosotros queremos ver qué contiene alguna de estas cajas, yo digo, ok, elíjame la caja número 10 que correspondería al objeto número 10. Claro, pero yo no sé cuál es el objeto 10, entonces eso es lo que vamos a visualizar. Entonces, selecciono el objeto 10 que esta función me devolvió, justamente con ese ID 10, y lo que hago es retornar de esta celda, ¿sí? Que contiene la lista con los índices de los píxeles, devuelvo justamente el vector que se encuentra en la posición 10 y eso lo asigno a la variable px. Como ustedes pueden ver, cuando imprimo px, px es un vector columna, donde en este caso cada elemento del vector columna corresponde a un píxel. Pero ahora ustedes dirán, claro, un píxel nosotros sabemos que tiene dos componentes, ¿no? Tiene una componente X y una componente y sin embargo acá nosotros solamente estamos viendo un valor, ¿no? Entonces un píxel tiene componentes X y Y, ¿ok? Sin embargo acá los píxeles tienen un solo valor. Entonces en este caso MATLAB está utilizando un indexamiento lineal. Entonces ese indexamiento lineal consiste en identificar los elementos de una matriz justamente con una sola etiqueta, donde esa etiqueta va según lo que indica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Ok? Entonces, estas serían las etiquetas que MATLAB en un indexamiento lineal asigna a cada una de las coordenadas de esta matriz. En ese sentido, pues, el 7 es la etiqueta que corresponde al píxel, fila 3, columna 2. ¿Ok? Bien, entonces, de esta manera, pues puedo ahorrar el hecho de con dos valores representar una posición, sino ahora con un solo valor represento cada una de las posiciones. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener en cuenta respecto del indexamiento que hace MATLAB. Y finalmente lo que hago es voy a crear una imagen del mismo tamaño de la imagen de entrada. Eso significa aquí, en donde a esta imagen le inicializo el valor de todos los píxeles es 0, es decir, creo una matriz de ceros del mismo tamaño de la imagen Y. ¿Ok? Y ahora para saber este objeto 10, qué carácter de la imagen de entrada corresponde, lo que hago es setear en 1 todos aquellos píxeles que pertenecen justamente al objeto 10, ¿ok? Y eso lo muestro como imagen y eso es lo que se muestra en esta parte de aquí.
Entonces, el objeto que esta función BW Connected Component me devuelve es justamente esta letra S. Si yo cambiara aquí el número, le pusiera 11, pues me va a devolver otro carácter, ¿no? Que MATLAB haya identificado con la etiqueta 11 o con el índice 11. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace esta función. Ahora, obviamente una vez que yo tengo o he encontrado todos los componentes conectados de la imagen I, otra de las cosas que en determinado momento o para determinada situación podría ser de mucha utilidad es saber cuál es el objeto de mayor tamaño. ¿Ok? Entonces, justamente en esta porción de código que se indica aquí, se hace eso. Lo que se hace es contar el número de píxeles que existe en cada una de las componentes conectadas u objetos que se han encontrado en la imagen I, y obviamente una vez que se hace eso, aquí se cuenta a través de esta función o a través de esta línea, o en esta línea más bien dicho, se cuenta a través de la función numEl, que significa encuentra el número de elementos de la variable de entrada de cada uno de los elementos o de los vectores que conforman las celdas conteniendo a los píxeles de cada uno de los objetos de interés. Una vez que tengo el número de píxeles de cada uno de los objetos, pues esto me devuelve un vector, ¿sí? Donde el primer elemento contendrá el número de píxeles del primer objeto, el segundo elemento, el número de píxeles del segundo objeto, el tercer elemento, el número de píxeles del tercer objeto, y así sucesivamente hasta, pues, en este caso, esto es el elemento 1 del vector, el elemento 2 del vector, 3 del vector, y acá estaría el elemento 88 del vector. Entonces, en este caso, lo que hago es encontrar el índice con la función máximo del número de píxeles. Es decir, encuentro el índice de aquel objeto que contiene el mayor número de píxeles. Eso lo hago en esta línea. ¿Ok? Y en este caso, lo que se hace es quedarse o setear, más bien dicho, a 0, o se elimina, más bien dicho, ese objeto de la imagen de entrada. ¿Ok? Eso es lo que se estaría haciendo aquí. Estoy a todos los índices o a todos los píxeles que están o que tienen este identificador, les estoy poniendo en 0. ¿Ok? Entonces, de esta manera estaría eliminando, si se quiere aquí, tendría la imagen con el objeto de mayor tamaño eliminado de la imagen. ¿Ok? Si quisiera mostrar el objeto de mayor tamaño, en cambio, únicamente ese objeto, pues seguiría un procedimiento similar, como este de acá. Creo una imagen en ceros y en la posición que corresponde a I de X, o más bien dicho, para todos los píxeles identificados con I de X, pongo 1 y eso haría que pueda yo obtener una imagen que la puedo visualizar como tal, como imagen, en donde lo que se va a ver es el objeto de mayor tamaño. Evidentemente, si elijo una u otra tarea, eso va a depender de, claro, en qué esté interesado, ¿no? Si yo quiero, en un caso, quiero eliminar al objeto de mayor tamaño y dejar todo lo demás, eso es lo que se hace en definitiva en esta parte de aquí. Mientras tanto que en esta parte, en cambio, quiero quedarme solo con el objeto de mayor tamaño y eso es justamente lo que se indica en esta parte. Bien, esta función resulta muy interesante, muy útil, ¿sí? Sobre todo tiene mucha utilidad práctica cuando yo hago segmentación, ¿sí? Cuando yo hago detección de objetos, porque esto me permite justamente identificar los píxeles que pertenecen al objeto. Entonces, estas son funciones que sí se van a utilizar más adelante cuando nosotros construyamos algoritmos de percepción visual mucho más sofisticados. No sé si tienen alguna inquietud, me dicen por favor. Ok. Ahora vamos a estudiar uno de nuestros últimos algoritmos morfológicos. No es, por cierto, esta no era una lista exhaustiva de algoritmos morfológicos. Hay muchos más algoritmos morfológicos, pero por lo menos de mi parte decidí incluir
aquellos que tienen mayor utilidad práctica, sin decir que los que no están incluidos aquí, por supuesto, no tengan utilidad, sino que estos que hemos estudiado son los que con más frecuencia se suelen utilizar. Ok, antes de ir a la definición matemática de esqueleto que se muestra en esta parte de aquí, revisemos un objeto de entrada, el objeto A, que es este que se indica aquí, que es esta especie de y veamos qué es el esqueleto de este objeto. Entonces, el esqueleto es esta línea está formado por esta unión de estas líneas entrecortadas que ustedes pueden ver y que justamente se marcan como el esqueleto de A. Ahora ustedes se preguntarán, y bueno, ¿para qué es importante extraer el esqueleto? Por ejemplo, esto nos puede permitir a nosotros, si este objeto es un peatón, por ejemplo, saber si el peatón tiene las manos extendidas o las manos caídas, por ejemplo, ¿ok? O los brazos caídos, los brazos extendidos o los brazos caídos, ¿ok? Es decir, de alguna manera esto nos permite estudiar poses o nos permite representar poses, ¿sí? Que es una de las aplicaciones de estos esqueletos, ¿ok? Entonces, ahora sí, justamente tenemos la figura 9.25, donde esta figura muestra esta noción de un esqueleto. El esqueleto del objeto A lo denotamos por S de A, S de skeleton en inglés, y A es el objeto del cual quiero extraer el esqueleto. Entonces, S de A denota el esqueleto del objeto A. Esta definición es la que se indica aquí. Entonces, si Z es un punto del esqueleto de A y D trasladado por Z es el disco más grande que se puede centrar en Z y está contenido en A, entonces uno no puede encontrar un disco de mayor tamaño, no necesariamente centrado en Z, conteniendo este disco más grande que tiene como centro o cuyo centro está ubicado en el píxel Z y simultáneamente incluirlo dentro del objeto A. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, la definición de esqueletos es a través de estos círculos. Entonces, uno define como un punto del esqueleto aquel punto que contiene el círculo más grande y donde el círculo está contenido dentro del objeto. ¿Ok? Evidentemente esto no condiciona el diámetro del círculo, sino simplemente que debe ser el círculo de mayor diámetro. ¿Ok? Entonces, esto es una de las condiciones que satisface un esqueleto. Otra condición es que si D de Z es el disco máximo, es el disco de diámetro máximo centrado en Z que está contenido dentro del objeto, entonces este círculo toca los bordes del objeto A en dos o más lugares distintos, ¿ok? Entonces, estas son las definiciones, o es más dicho, estas son las cosas que representan un esqueleto o que definen, más bien dicho, un esqueleto. Ahora, ¿cómo se encuentra un esqueleto? Entonces, el esqueleto del objeto A empieza, o más bien dicho, corresponde a la unión desde K igual a 0 hasta K de los esqueletos parciales del objeto A. ¿Y cómo se calcula los esqueletos parciales? El esqueleto késimo del objeto A es el objeto A erosionado K veces por el elemento estructurante B menos el objeto A erosionado también K veces por el elemento estructurante B, pero esto se sigue de una apertura. ¿Ok? Entonces, esta notación de aquí implica que A se erosiona con B una vez, luego ese resultado se vuelve a erosionar por B segunda vez, ese resultado lo vuelvo a erosionar por B y así sucesivamente K veces. Eso es lo que denota esto de aquí, ¿no? Entonces, justamente eso se indica en esta parte, ¿no? A erosionado K veces por B es erosiono A por B, luego ese resultado lo vuelvo a erosionar por B, luego ese resultado lo vuelvo a erosionar por B, y si cuento cuántas veces erosioné, esta es la primera vez, esta es la segunda vez, y así sucesivamente hasta que esta sería la késima erosión de A por B. ¿Ok?
Entonces, si yo uno esos resultados, eso me da finalmente el esqueleto del objeto A, que como dije, lo que nos permite hacer es, por ejemplo, análisis de poses, ¿no? Acá se puede ver la misma imagen que mostrábamos anteriormente, pero puesta de manera más grande. Y ustedes pueden ver, insisto, que en este caso, si un píxel pertenece al esqueleto de un objeto, entonces este píxel, disculpen que dibujar un círculo va a ser aquí todo un reto. Bueno, este píxel o en este píxel debe estar centrado un círculo que toque el objeto de interés o los bordes del objeto de interés en al menos 2 puntos, como decía, ¿sí? Y debe ser el círculo de mayor tamaño, ¿ok? Porque claro, aquí hay varios círculos, ¿sí? Que pueden estar centrados aquí, pero no son los círculos más grandes, ¿ok? Entonces, la definición de esqueleto involucra el tema de círculos de tamaño más grande, justamente que están centrados en aquellos píxeles que pertenecen al esqueleto. Aquí he tomado de la ayuda de MATLAB justamente un ejemplo que nos permite ilustrar cómo en MATLAB nosotros podemos calcular el esqueleto de una imagen binaria, de un objeto contenido en una imagen binaria, para ser más preciso. Entonces, lo que se hace es cargar primero la imagen de interés, que es esta imagen de nombre circbw.tif, ¿ok? Y ahora lo que hacemos es extraer el esqueleto de esta imagen y eso se hace a través de la función bwscale, ¿ok? Donde acá el único argumento de entrada es justamente la imagen que contiene el o los objetos de los cuales yo quiero extraer su esqueleto, ¿ok? Y acá lo que se ha hecho en esta línea es simplemente mostrar tanto la imagen original, tanto la input image, como la output image del proceso de esqueletización. Eso se lo hace a través de un montaje. Eso es lo que estoy diciendo. Montaje significa pongo una imagen junto a otra. Aquí yo digo qué imágenes pongo juntas. Primero pongo BW1, BW2. Esta es BW1. Esta de acá es BW2. Ok, y lo que estoy diciendo es que me ponga como color de fondo el azul. Esto me permite, y con un borde, con un tamaño de borde de 5, esto me permite de alguna manera señalar las fronteras de la imagen, ¿no? O los bordes de la imagen. Y aquí uno puede ver los esqueletos, o el esqueleto, en este caso, sí, el esqueleto. Y creo que todo está conectado, ¿sí? Bueno, no necesariamente. Aquí, de hecho, hay píxeles que no están conectados. Entonces, podemos hablar de los esqueletos, porque este sería uno y todo lo demás. Bueno, de hecho, aquí hay otro píxel, si no me falla la memoria, ¿sí? De hecho, hay otro píxel, digo, otro esqueleto que tiene uno. Bueno, no creo que sea un píxel, deben ser más píxeles, pero son muy pocos píxeles. Aquí tenemos otro esqueleto y así sucesivamente, ¿no? Aquí vemos varios esqueletos. Ok. Listo. Entonces, esto, como digo, puede servir, por ejemplo, cuando nosotros queramos analizar poses. ¿Ok? Entonces, claro, de alguna manera esto implicaría que ya deberíamos segmentar los peatones. Y claro, segmentar es una tarea que todavía no la hemos visto, pero que dentro de muy poco la vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, esto corresponde a encontrar esqueletos dentro de MATLAB, o cómo se pueden encontrar esqueletos dentro de MATLAB. En este libro, bastante interesante, ustedes pueden estudiar más algoritmos morfológicos para justamente análisis de imágenes, este libro está creado por Soil y ya tiene una segunda edición, ¿sí? Y ustedes pues aquí, como decía, pueden revisar algunos otros algoritmos morfológicos que se aplican no solamente a imágenes binarias, sino también se pueden aplicar a imágenes en escala de grises. Evidentemente, en este caso o en este tema de morfología matemática, tanto en operaciones de la morfología matemática como en algoritmos morfológicos, nuestro estudio se ha restringido únicamente a operadores que tienen como entrada
imágenes binarias o objetos binarios, ¿ok? Listo. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. No sé si hay alguna duda, me dicen por favor. No, profe. Ok, bueno, pues entonces con esto concluimos nuestro tema de el estudio de morfología matemática binaria. Empezamos con operadores de la morfología matemática binaria y después combinando estos operadores, estos operadores con operaciones entre conjuntos, por supuesto, hemos formado lo que denominamos algoritmos morfológicos que nos permiten hacer algunas tareas importantes, entre ellas extracción de bordes internos y externos, extracción, o más bien dicho, rellenado de hoyos, extracción de componentes conectadas y finalmente hemos visto un algoritmo que nos permite el tema de encontrar esqueletos de objetos presentes en una imagen binaria. Con esto concluimos este tema.